palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Nosotros comenzamos leyendo eso y hablamos de palabra de sabiduría y dijimos que la palabra de sabiduría era un don de revelación en donde el Espíritu Santo da a conocer anticipadamente algún acontecimiento futuro para alertar a la iglesia, ¿verdad? Para alertar a la iglesia y colocar el sentido de expectación al cuerpo de Cristo para que esté preparado para ese evento futuro que puede venir. Hablamos también de que se puede manifestar este don de sabiduría a una persona, a una iglesia, a una ciudad. Leímos el libro de los Hechos 11:27, donde dice que el profeta Agabo, ¿verdad?, profetizó que vendría un hambre en toda la tierra. Dice que sucedió este tiempo de hambre en el tiempo de Claudio. Dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, porque ellos fueron alertados por esta palabra de sabiduría. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vimos también que este don podía ser manifestado por una persona y vimos que el mismo profeta Agabo en un momento determinado dice que vino de Judea y se ató con un cinto las manos y los pies y se tiró al piso y dijo: ¿de quién es este cinto? Así le harán en Jerusalén, le atarán de las manos y de los pies y lo darán a los gentiles. Entonces el cinto era de Pablo y Pablo dice: bueno, ¿por qué me entristece en el corazón? Yo estoy dispuesto hasta morir por Jesucristo. Entonces vemos que Pablo fue inmaduramente a Jerusalén porque le aconteció lo que el profeta Agabo profetizó por la palabra de sabiduría y no era la intención y la voluntad del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo le alertó a Pablo diciendo: te van a atar las manos y los pies y te van a entregar a los gentiles. Pero aún así Pablo fue y ocurrió como se había dicho por palabra de sabiduría. Amén. Entonces eso es lo que es la palabra de sabiduría. Hablamos también de la palabra de ciencia, que la palabra de ciencia es un don de revelación que muestra un acontecimiento o alguna cosa presente o pasada, dice que afecta al cuerpo de Cristo, dice de manera que son expuestas a la luz para que los propósitos de Dios no se vean paralizados espiritualmente, sino que avancen. Entonces la palabra de ciencia nos va a revelar algo presente o pasado, de manera que la persona, la iglesia o la obra sea liberado de eso para que avance al propósito. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y escondido que no haya de ser salido a la luz o no haya de salir a la luz. Vimos también que este ejemplo se podía también aplicar a una persona en específico y hablamos de la mujer de samaritana, ¿verdad?, de Sicar. Dice que Jesús se presentó y reveló todo lo que ella había vivido, los 5 maridos que había tenido, ¿verdad?, y aún el sexto que no era de ella, y la mujer fue de alguna manera liberada de eso, y dice que volvió a su ciudad predicando de Jesús, diciendo que había hallado al Mesías. Amén. Ok. Y vimos también esta historia fuerte de Pedro, ¿cierto? De Hechos 5, cuando Ananías y su mujer vendieron su habitación, su casa, y fueron a darles los recursos a los apóstoles para el bien de la iglesia, y ellos apartaron una porción de dinero, ¿cierto?, guardándoselo para ellos, y Pedro con el Espíritu le dice: ¿por qué haces esto, Ananías? ¿Por qué le has mentido al Espíritu? Y dice que en el momento Ananías cayó muerto, y luego llega la mujer, y también por el Espíritu dice que Pedro le dice, y le hace una pregunta, le dice: ¿por qué has puesto esto en tu corazón? ¿Por qué has hecho esto? ¿Vendiste la propiedad en tal y tal valor? Y la mujer le dice sí, y le miente, y dice que cayó también
Ahí vemos también cómo el espíritu de ciencia revela algo presente. Eso está en Hechos 5, desde el verso 1 en adelante. Amén. Y llegamos hasta lo que es discernimiento de espíritus. Vimos algunas, qué es lo que significaba. Leímos la palabra de Efesios 11, donde el apóstol Pablo dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el discernimiento de espíritu es un don de revelación en donde el Espíritu Santo revela a sus ministros cuál es el espíritu, lógicamente espíritu demoníaco, el espíritu de las tinieblas, que está actuando sobre una localidad o algún ambiente o sobre una persona. Amén. Y ahí vimos también algunos ejemplos. Vimos al profeta joven que no tiene nombre, que viene de Judá para profetizar a Betel en el tiempo que reinaba Jeroboam, y el profeta dice que da una señal, que el altar explotaría, se quebraría, y Dios incluso habló de la palabra de sabiduría diciendo que en la casa de David nacería un hijo llamado Josías, y 200 años después aparece Josías. Eso es tremendo, ¿verdad? Amén. Entonces quedamos en eso y continuamos con el don de fe. Don de fe. Okay. Vaya conmigo a 2 de Reyes 4. 2 de Reyes 4, desde el verso 1 adelante. El que encontró dice amén. Segunda de Reyes 4. Es una historia bien conocida de la iglesia. Segunda de Reyes 4, del verso 1 adelante. Estamos hablando del don de fe. ¿Ven? Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Eliseo era el sucesor de Elías: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ven y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieras. Amén. De fe. El don de fe es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo derrama sobre alguien para hacer la voluntad de Dios. Lo voy a volver a repetir: es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo derrama sobre alguien para hacer la voluntad de Dios. El don de fe no es la fe común, no es la fe que dice la Biblia, que a cada uno les es dado una medida de la fe. ¿Conoces esa parte de la Biblia? Si a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de la fe, tenemos una parte de esa fe. ¿Okay? No es la fe común como el fruto de fe que nosotros conocemos. Es un don que activa cosas realmente extraordinarias, fuera de todo margen establecido. ¿Okay? Ese es el don de fe.
que hace cosas extraordinarias. ¿Lo vuelvo a repetir esa parte? No es la fe común, como fruto de fe. Es un don que activa cosas extraordinarias fuera de todo margen establecido. O sea, de todos los testimonios que usted se conoce de fe, el don de fe lo supera. Eso es lo que trato de decir. Usted conoce un testimonio de alguien que se movió en fe, el don de fe supera todo eso. ¿Amén? Entonces, está vinculado a sanidades, milagros de todo tipo. Amén. Está vinculado a sanidades y milagros de todo tipo. Entonces, todos los milagros son extraordinarios. Entonces, déjame desarrollar un poco la historia, que es lo que yo quiero rescatar de esta historia de Eliseo, que dice que esta mujer viene, es hija, dice que es mujer de los hijos de los profetas. Entonces, esta mujer es conocedora de Dios, ¿verdad? Esta mujer es conocedora de Jehová, porque su esposo era un hijo de los profetas. Entonces, esta mujer viene a Eliseo y le dice: ha venido el acreedor para llevarse a mis hijos, porque mi esposo murió y me ha dejado deudas. Entonces no tengo cómo pagar las deudas, y el pago de las deudas se va a llevar a mis dos hijos como siervos, como esclavos. Entonces el profeta de Dios le dice: ¿y qué te puedo hacer yo? Dime, ¿qué tienes tú en casa? ¿Cómo es que podemos resolver este asunto? Entonces ella le dice: tengo solo un poco de aceite en una vasija. Solo es lo único que tengo. Es un poquito de fe. Entonces te voy a llevar al plano revelativo. La mujer representa la iglesia que tiene un nivel de fe bajo, un nivel de fe normal, el que todos conocemos, que la gente dice tengo fe, pero la fe es esa fe que no mueve montañas, esa fe de palabra simplemente, que conoce, la mujer conocida, tenía conocimiento de Dios, pero lo único bueno, entre comillas, que hizo fue ir a la casa del profeta. Ella fue al lugar cierto, ¿ok? Eliseo representa el don de la fe. ¿Por qué? Porque con la fe que tenía ella, que venía débil, venía herida, venía con un dolor de estar viuda, y que del marido le dejó deudas, y que ahora venían los acreedores y que le querían llevar los hijos, entonces tenía una herida, una fe herida, momentos difíciles había vivido ella. Eliseo representa la fe, el don de la fe. Y él le dice: ¿qué tienes en casa? Un poquito de fe, tengo un poquito de aceite. Ok, le dice, consigue vasijas, muchas vasijas vacías, no pocas, le dice el profeta. Entonces, ella lo hace, el aceite es multiplicado hasta que las vasijas se salvan, entonces eso es el aceite. ¿Qué quiero decirte aquí? Que en este plano, en este cuadro, la fe de Eliseo multiplicó el aceite en la casa de la viuda. ¿Ves? El poder de la fe que tenía el profeta al diseñar ese cuadro y decir anda y busca, fue creativo. Siempre la palabra profética es creativa, se rompe con los cuadros. Los profetas son raros, tienen esa unción extraña que hacen actos proféticos, toman sal, toman aceite, hacen cosas raras. Él le dice: entonces anda con ese poquito de aceite, consigue muchas vasijas y comienza a derramar ese poquito de aceite. Ni siquiera le dijo se va a multiplicar, simplemente la mujer tuvo una buena conducta al obedecer la palabra del profeta, y la fe del profeta multiplicó el aceite en la casa de la viuda. ¿Te fijas? Ese es el poder de la fe, es un don de fe que hizo que de la nada se hiciera mucho. Amén. Entonces ese es un ejemplo. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos. Vemos a Jesús también en Marcos, si no estoy equivocado, Marcos 3, Marcos 4, 35, cuando Jesús calma la tempestad, dice que el Señor se queda dormido en la barcaza, seguramente cansado de tantos viajes, ¿cierto? De tanto ministrar la palabra, y se queda dormido en la barcaza, y de repente se levantan ondas del agua, olas grandes, vientos fuertes, una tormenta fuerte, ¿cierto? Y los discípulos se asustan. Aún Pedro, que era experimentado en el alta mar, era un hombre experimentado en el mar, comienza a decir: Señor, ayúdanos que perecemos. Dice que el Señor se levanta y con una sola palabra de su boca le dice que los vientos cesen, y los
vientos cesaron y todo se calmó y hubo una gran bonanza, una gran calma, una gran paz en el agua. Entonces, esa es un don de fe. Los vientos se sujetan, las olas del mar se sujetan, todo lo que pueda venir se puede sujetar a la palabra por el don de la fe. ¿Amén? Amén. Vamos a ver entonces ahora poderes de milagros. Lo dijo acá el apóstol Pablo. Mi hermano, Sí. ahora estamos hablando de la fe. Y la fe, por la fe, o sea, teniendo fe en uno mismo, que hay que hablar o qué hay que hacer. En caso de alguna dificultad, claro, tempestades, crisis, circunstancias. Ok, entonces. Nos concentramos en Ahora, buena pregunta. Primero tenemos que saber que no podemos tener fe nosotros mismos, ¿cierto? Porque eso es humanismo. La fe en Dios. ¿Ok? Tenemos que tener fe en Dios. Ahora, los discípulos, me acuerdo yo, un día le preguntaron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo vamos a hacer para que la fe se aumente? El Señor no les dio ninguna fórmula para que la fe se aumentara. Les dijo: si tuvieras la fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Le dice: podrías decirle a este monte, sálete del frente y échate en lo profundo del mar. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que la fe que Jesús viene a impartirnos, a revelarnos, es una fe viva, es una fe activa. No la fe religiosa que la gente dice: tengo fe y me quedo sentado esperando que venga un ángel. Ahí entra lo que dice el hermano. La fe te tiene que tener una actitud de fe. Si tú necesitas una puerta, tú anda a la puerta que necesitas, en el nombre de Jesús. Señor, yo me paro, necesito un trabajo digno, yo me paro en el nombre de Jesús. Señor, yo oro a ti, yo clamo a ti y voy en tu nombre. Entonces tú te levantas de ese estado de hombre caído, ¿cierto? De arruinado, te levantas en fe y vas a abrir la puerta en el nombre de Jesús. Aunque la puerta no se abra ahí, pero seguramente Dios te tiene en la segunda o la tercera puerta, se te va a abrir algo en el nombre del Señor. Entonces, sí, la fe tiene que ser algo vivo, algo activo. Jesús le reveló esto a los discípulos. No necesitamos una fórmula para aumentar la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a este monte. Ahí tienes que hablar, declarar, en el nombre de Jesús: yo me paro en esta dificultad y reprendo esta situación. Entonces Jesús le dice: tienes que tener una actitud de fe y hablar la palabra. ¿Amén? ¿Queda un poco claro? Claro, entonces en mi mente, debo de creer. Exacto. Imaginar. Tú tienes que creer, tu mente, tu corazón, y proclamar una palabra de bendición. Proclamar una palabra viva. Creer, claro. Fe es creer. Claro. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice en el libro de Hebreos 11, dice que sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, la fe es creer. Ahora, hay revelaciones de la fe que son más profundos, que la Biblia declara que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y dice también que a cada uno se nos ha dado una medida de esa fe. Pablo dice que lo que ahora vivo en la carne, dice, no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. ¿Te fijas la diferencia? En la fe del Hijo. No en fe en el Hijo, sino que en la fe del Hijo. Es decir, de la manera que Jesús se movió, así tú muévete. De la forma que Jesús se enfrentó a la vida, así tú enfrentas a la vida. Y Jesús fue un hombre de fe. Jesús fue un hombre, un ejemplo de fe. Él se levantó aquí en la tempestad. Tú ves aquí, Jesús le reprendió, le dijo: ¿por qué tenéis tan poca fe? ¿Por qué no se levantaron ustedes y pararon el mar?
¿Entiendes? Entonces la fe tiene que ser algo vivo, algo activo. No simplemente que la gente dice tengo fe, pero siempre está de la misma forma, siempre está quieta, calma. Tenemos que creer, como dice el hermano, que tu mente esté tremendamente conectada con tu espíritu, en que tenemos que creer que Jesús va a hacer la obra y tú tienes que declarar una palabra de bendición. ¿Amén? Ok, avancemos. Poderes de milagros. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice, en el verso 10, dice que a otros les es dado el hacer milagros, que ese es un poder de milagros. Vamos a ver Mateo 14, 22. Usted puede buscar Mateo 14, 22. Para cerrar el cuadro de la fe, que se me viene ahora al espíritu, para que quede más claro, cuando el Señor comenzó a caminar sobre las aguas y los discípulos creyeron que era un fantasma y se demonizaron, dice, pero cuando Jesús les dijo, tened paz, soy yo, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces él le dice, ven, ven. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y dice que Pedro, cuando él se dio cuenta, dice que él miró que estaba caminando sobre las aguas, se empezó a hundir. Entonces Jesús fue y lo tomó del brazo y llegaron a la barca. Entonces, ¿cuál es el tema? Que mientras Pedro se afirmó de la palabra, caminó sobre el agua. Mientras Pedro se afirmó de la misma fe de Jesús, se afirmó de la palabra, él pudo caminar sobre el agua. Pero cuando él se miró a sí mismo como hombre y vio que estaba caminando sobre el agua, algo imposible, se empezó a hundir. ¿Te fijas? Entonces, hasta donde tú te puedas afirmar de la palabra es que tú vas a hacer cosas sobrenaturales. Si tú empiezas a ver que, pero yo soy un hombre como cualquiera y estoy haciendo esto, imposible, te vas a hundir. O sea, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de la palabra? Y él comenzó a caminar sobre el agua. Amén. Entonces es importante eso que el hermano dice, que tu mente, tu espíritu, tu corazón estén convencidos de que tú estás en la roca que es Cristo. Amén. Que tengamos una fe viva, una fe que habla, una fe que lo declara anticipadamente en el nombre de Jesús. Ok, poderes de milagros. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Mírame adelante en los hechos. E ir delante él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me adelanté a la palabra. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué son los poderes o el poder de milagros? Es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta. Es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico. Cuya característica o la característica de esta unción es que este poder, el
milagros quiebra con toda ley natural. Amén. Es decir, opera sobre toda ley natural. Está por encima de toda ley natural. Es tremendamente sobrenatural. Lo leo de nuevo todo el ruido. Es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico. Y la característica de esta unción es que el poder de milagro quiebra con toda ley natural, es decir, opera sobre toda ley natural, está por encima de toda ley natural. ¿Saben lo que pasó aquí con Jesús? En Mateo 14:22, es que Él quebró la ley de la gravedad. Lo normal es que te hundas en el agua, pero Jesús se sostuvo en el agua. Amén. Entonces ahí vemos el poder de milagros. Quiebra con toda lógica, con toda ley natural. Ahí quebró Jesús la ley de la gravedad, la ley del peso, ¿verdad? Todo cuerpo pesado tiene que caer, y sobre todo en el agua Jesús se mantuvo allí, y el Señor hizo ese tremendo milagro. Podemos ver también a Jesús, hablamos hace unos días atrás, cuando Jesús transforma el agua en vino. Ahí quebró la lógica, quebró el orden. Es un poder sobrenatural para hacer milagros. Amén. Amén. Hablamos también el otro día, cuando ministramos la palabra de la noche, de la velocidad que Dios le puso a Elías. Hoy día parece que hablamos de ese tema. La velocidad que quiebra lo lógico, quiebra lo racional. ¿Cómo es posible que un hombre sea rápido como la luz? Amén. Eso estaba en 1 Reyes 18:45. Dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron por nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Sabemos que Acab llegó primero que Elías llegó primero que Acab a Jezreel. Amén. Podemos también dar, si tú quieres, ahí en tu guía, ¿te acuerdas de algún otro milagro poderoso? Lo anotas ahí y enriqueces un poco más el estudio. Don de sanidad. Don de sanidad. Marcos 5:25. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El don de sanidad es un poder que el Espíritu Santo manifiesta a través de una persona para actuar en sanidades físicas. Es un poder que el Espíritu Santo manifiesta a través de una persona para actuar en sanidades físicas, para hombres, mujeres, niños, sean estos hijos de Dios o no sean hijos de Dios, para glorificar a Dios. Amén. Para sanidades físicas, dijimos, sean hombres, niños, mujeres, cristianos o no cristianos, porque el fin de esto es glorificar a Dios. El fin de esta sanidad es el testimonio de Dios. Los dones de fe, esto es una como nota, si tú quieres agregarlo ahí, los dones de fe, milagros y sanidades, los dones de fe, milagros y sanidades,
siempre han sido muy notorios, sobre todo en el ministerio de los evangelistas. Los evangelistas son los que anuncian las buenas nuevas, los que salvan las almas. Aunque salvar las almas es el trabajo de todos, pero este es un ministerio en particular que se mueve en esta línea, salvar las almas. ¿Okay? Entonces los dones de fe, milagros, sanidades siempre han sido notorios y están sobre todo en el ministerio de los evangelistas. ¿Okay? Ya que el Espíritu Santo le respalda este ministerio para glorificar a Dios y dar testimonio donde quiera que ellos vayan a predicar la palabra. Amén. De todas formas, estas bendiciones o esta bendición está señalada para todos los que creen, para todos los que creen. El don de sanidad, estas señales que en Marcos 16-17 dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Quiere decir que cuando salimos del grupo de los incrédulos y entramos al grupo de los crédulos, los que creemos en Jesucristo, dice: estas señales les seguirán. O sea, usted no tiene que andarlas siguiendo, ellas te van a seguir a ti. Amén. Porque es para dar testimonio vivo de Dios donde quiera que el Señor nos envíe. Amén. Amén. Sea que vayamos a misiones, sea que andemos en el lugar que andemos, si vamos a dar testimonio del Señor, estas señales nos tienen que seguir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Don de profecía. Don de profecía. Primera de Timoteo 1:18. Dice la palabra del Señor. Pablo que escribe a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Escuchó la palabra? Este mandamiento, hijo Timoteo, era Pablo hablando de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir que Timoteo fue ministrado proféticamente antes de que empezara su ministerio. Fue ministrado proféticamente y Pablo le dice: conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ella. Amén. Entonces el don de profecía es un don del Espíritu Santo, ¿okay? En donde Dios envía una palabra de edificación, consolación y exhortación. Es un don del Espíritu en donde Dios envía una palabra de edificación, consolación y exhortación, tanto para una congregación o una persona en particular. Aquí lo vimos. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de las profecías que había recibido Timoteo. Recuerda de las profecías que se hablaron de ti y milites por ellas la buena milicia. Ahí vemos a Timoteo recibiendo palabra profética. La palabra profética nos advierte, revela y nos direcciona. Nos advierte, nos revela o nos direcciona. Puede que en algún minuto en particular el Espíritu Santo venga para advertirnos. Vamos a recibir una palabra profética de advertencia. Puede que venga a revelarnos algo, ¿okay? Puede que venga a direccionarnos, o puede que traiga las tres juntas.
que venga a advertirnos, a revelarnos y a direccionarnos. Amén. Que quede claro eso. Dice con el fin de no errar en blanco, de no equivocarnos, de que no nos deslicemos, de que no vayamos al lugar equivocado, de que no decidamos hacer algo porque fue nuestra decisión, ¿ok? Lo que venga de Dios verdaderamente. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Diversas clases de lenguas. Dice el apóstol Pablo, a otros diversos géneros de lengua. Eso está en el verso 10. A otra interpretación de lengua, vamos a ver eso. ¿Okay? Diversas clases de lenguas. Ok. La palabra lengua o lenguas en el griego original es dialectos. Dialectos, con cada kilo al medio, dialectos. Esta palabra se refiere a qué? Se refiere a idioma propio o específico de una comunidad. ¿Okay? Personas que confunden las diversas clases de lenguas con las lenguas del Espíritu. ¿Okay? Eso no es lo que aquí está hablando el apóstol Pablo. Diversidad de lenguas, diversas clases de lenguas. Y el ejemplo que yo tomé es muy conocido, que está en Hechos 2, 4, hasta el verso 12. Hechos 2, el día del Pentecostés. 2, del 4 al 12. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en las lenguas que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí el Espíritu dio una habilidad sobrenatural para hablar idiomas, para hablar lenguas terrenales, lenguas de distintos países, de distintas culturas. Los dotó con una gracia especial. ¿Qué dices? Exacto. Entonces, esta palabra de Pablo, cuando habla de diversidad de lenguas, distintas clases de lenguas, está hablando de la palabra dialectos, que se refiere a idioma propio específico de una nación o de una comunidad, que fue lo que ocurrió aquí en el día de Pentecostés. Dios les dotó los distintos idiomas, hablaban egipcio, hablaban romano, hablaban los idiomas de los partos, de los medos, elamitas, y todos los que estaban ahí, dice que estaban perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Yo me acuerdo que el obispo Eliseo me contaba a mí que fue a ministrar o le ministró en un momento específico. Él trabajó 10 años, más de 10 años con la iglesia coreana, y dice que en un minuto de ministración el Espíritu Santo lo tomó tan fuerte y dice que le colocó una palabra para ministrar a un pastor coreano. Dice que él habla muy poco, algunas cosas básicas del coreano, pero dice que lo tomó tan fuerte el Espíritu Santo que comenzó a ministrarle al coreano, a hablarle al coreano. Dice que comenzó a hablar él en coreano. El obispo Eliseo comenzó a hablar en coreano, y era tan fuerte la unción y tan fuerte el mover de Dios que había en ese lugar. Dice que el coreano lloraba porque le entendía todo lo que hablaba el Espíritu a través del obispo Eliseo. Entonces, creo que esa unción está
está viva, esa unción está aquí en medio de nosotros. Amén. Para los que vamos a otras naciones podemos tener y dar una señal de que Dios está con nosotros, que Dios nos puede investir de este don de las distintas y las diversas clases de lengua. Amén. Amén. Interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Es un don para interpretar el mensaje del Espíritu a través de las lenguas espirituales. Es un don para interpretar el mensaje del Espíritu a través de lenguas espirituales. Cuando hablamos de interpretación, no hablamos de traducción. ¿Por qué? Porque la interpretación de lengua es más abundante y mucho más profundo que traducción. ¿En qué parte queda? Para interpretar el mensaje del Espíritu. Sí. Es un don para interpretar el mensaje del Espíritu a través de las lenguas espirituales. O sea, el mensaje que el Espíritu trae a través de lenguas. ¿Ok? No es traducción de lenguas. No es traducción de lenguas. Sino que interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque la interpretación es más rica que la traducción. Yo puedo traducir algo, pero puedo traducir la frase tal como es, ¿cierto? Una frase en inglés, por ejemplo, puedo traducir esa frase, pero quizás la intención por la que se dijo esa frase podemos interpretar de ella mucho más. Por eso es interpretación. La interpretación siempre es más profunda, más abundante, es más rica que la traducción. Por eso que es interpretación de lenguas y no es traducción de lenguas. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Amén? Ahora, ¿cómo comprendemos que viene de Dios? El mensaje del Espíritu. ¿Cómo comprendemos que viene de Dios? Porque el Espíritu Santo siempre habla dentro del contexto de la palabra escrita de Dios. No está fuera del contexto, sino que está dentro del marco de la palabra que está escrita. Siempre el Espíritu Santo, como se nos habló también con el obispo Liceo, viene para recordarnos, el Espíritu Santo viene para recordarnos la palabra. Entonces siempre que viene un mensaje de parte de Dios, el Espíritu va a hablar conforme a la palabra, para recordarnos la palabra. Amén. Siempre el Espíritu Santo va a hablar dentro del contexto de la palabra. Amén. ¿Ok? Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 12:7 dice, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Todo lo que hablamos aquí, en todas estas definiciones de los dones, tiene un solo propósito: que sea para el bien común, para el bien de la iglesia. Amén. Sí, es lo que estamos leyendo. Primera de Corintios 12:7 dice que a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, todo esto que Dios nos muestra en la definición de los dones no es para que creamos que unos son más que otros, ¿cierto? Porque uno profetiza, porque otro habla lengua, porque otro tiene dones de sanidad, sino que todo esto, dice el apóstol Pablo, que nos da el Espíritu es para el bien de todos, el bien común de la iglesia. Cada uno tiene una gracia, tiene un don especial que es para avanzar en los propósitos de Dios. Amén. No es para un título, quién es mayor, quién es menor, sino que todo es parte del cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Amén. Estamos llegando a la primera de la semana. Amén.